Hola hermanos en el Señor. Una vez más nos reunimos en el nombre del pobre Cristo y crucificado para dar inicio al segundo capítulo, donde desarrollaremos la figura del diluvio ya realizada en el bautismo. Entonces para esto vamos a tomar apartes del texto del Génesis, donde desarrolla el diluvio. Dado que son 3 capítulos que comprende, vamos a sacar las partes más importantes, las figuras explícitas, donde podemos encontrar el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a iniciar la lectura. Entonces iniciamos en el Génesis, en el capítulo 6, versículo 13. Dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. Nos pasamos a otro versículo. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. El día 17 del mes se hendieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, que estuvo saliendo y volviendo hasta que secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó de él al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Así que alargó su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer, trayendo en el pico un ramo de verde olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Y ya al terminar el diluvio, dice Dios: esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones, entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando ya nuble con nube la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la tierra. Reiteró Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Palabra de Dios. Entonces, de estos textos vamos a sacar las partes más importantes y de ahí desarrollaremos las ideas. Tenemos entonces la primera idea del Génesis 6:13. Dice: he decidido acabar con todo ser viviente. Y nos da la explicación. Dice: porque la tierra está llena de violencias. Porque la tierra está llena de violencia. Entonces, para esta primera idea, Dios decide acabar con todo ser vivo, no porque odia al género humano, sino porque la tierra está llena de violencia. Entonces vemos acá en el Nuevo Testamento
que Dios decide acabar con el pecado. Porque es el pecado el que genera violencia en la tierra. Entonces ahí tenemos la primera idea. Dios decide acabar con el ser vivo porque la tierra está llena de violencia. Pero vemos que por medio del bautismo, Dios decide acabar con el pecado. En el bautismo se anula el pecado. Y el pecado es el que causa la violencia en la tierra. O de otro modo podemos decir en nosotros, el hombre hecho de tierra. Entonces vemos el segundo mandato, en 6:14, donde dice, haz un arca. Haz un arca haz un arca. Y en el 7:1 le dice, entra al arca con toda tu familia. Entra al arca con la familia porque, dice, porque tú eres el único justo. Entonces en el 7:1, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. Entonces vemos el arca. El arca hecha de madera. Aquí tenemos dos figuras. Por un lado el arca, por otro lado la madera. La madera en el Antiguo Testamento siempre será figura de la cruz, porque del madero colgó Cristo. Entonces siempre nos mostrará el sentido de Jesús crucificado. Y el arca aquí hace parte de la iglesia. Entonces, la iglesia nos hace familia. Gracias a que Cristo es el único justo. Entonces, gracias a que nació el primer Adán, que es el único justo sobre la tierra, y gracias a su sacrificio, nace la iglesia, que nos hace familia. ¿Por qué digo que nos hace familia? Porque la iglesia, al conferirnos el bautismo, nos da la dignidad de hijos de Dios a todos por igual. Entonces, eso es lo que nos hace familia. Nos confiere una dignidad de hijos de Dios o hijos adoptivos. Y esto solo se da por medio de la iglesia. Ahora vamos a ver otra idea. En el 7:7, Noé entra al arca para salvarse de las aguas.
del diluvio. Y tenemos acá que el hombre por medio de esa agua del bautismo encuentra la salvación. Entonces, ya hemos dicho que el arca, símbolo de la iglesia, pero el madero de la cruz siempre está presente. En la cruz es donde Cristo da luz a la iglesia. Cuando Jesús está crucificado y con la lanza le traspasan el pecho, dice que de ahí brota agua y sangre. Esto por un lado significará el bautismo y esto por el otro el símbolo de la Eucaristía. Entonces, el hombre por medio del agua encuentra la salvación. Es decir, si aquí vemos que el agua del diluvio purifica toda la tierra, en el bautismo encontramos que por medio del agua el hombre es purificado del pecado. Es purificado del pecado. Y al ya no tener pecado, puede encontrar la salvación en Cristo. También el bautismo, como verbo, viene de sumergirse. Entonces, aquí la tierra queda enterrada, digámoslo así, o sumergida bajo el agua, y es purificado el pecado de la tierra, es purificada de la violencia. Aquí cuando el hombre es sumergido en las aguas del bautismo, encuentra la purificación de sus pecados. Ahora vamos a ver aquí en el 7:11 que las compuertas del cielo se abren. En el 8:9 y versículos siguientes vemos que se suelta una paloma. Y en el 8:11 vemos que trae una rama de olivo. No es coincidencia que el árbol que encuentre es un olivo, aunque predomina mucho en este lugar. Pero resulta que del olivo sacaban el aceite. Y el aceite era usado en el pueblo para consagrar. El aceite era para consagrar a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Bueno, entonces, está sin explicar esto. Vamos a realizar la lectura del bautismo de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Entonces, del Evangelio según San Mateo 3:13. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes donde mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua.
Entonces se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí, vamos a empezar a ver las comparaciones. Mientras que en el diluvio se abren las compuertas del cielo para derramar el agua e inundar la tierra, aquí el bautismo, al ser conferido sobre la persona, también se le abren los cielos. Entonces eso lo vemos en Mateo 3:16. Se abren los cielos. La paloma. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo va como paloma. Entonces aquí vamos ya a terminar. Mientras que las compuertas del cielo se abren para derramar diluvio sobre la tierra y purificar de violencia a la tierra, en el bautismo, cuando se nos confiere el bautismo, se nos abren los cielos. ¿Por qué se abren los cielos? ¿O por qué aplicamos esto a todos los bautizados? Porque todo lo que sucedió durante el bautismo de Jesús sucede bajo cada cristiano que se bautiza. Entonces, aquí se abren los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el paraíso estaba cerrado por nuestros primeros padres, por su pecado de desobediencia. Entonces, una vez cerrado, solamente el bautismo es capaz de abrir de nuevo el cielo. Porque Cristo, que es el sacerdote, nos lo abre de nuevo. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma sobre él. Entonces, la paloma, que aquí su tarea es ver si la tierra ya ha sido purificada, aquí, cuando ya es purificado del pecado del hombre, es que el Espíritu Santo desciende. Sobre Jesús no purifica el pecado, porque Jesús no comete pecado, pero nos da la enseñanza, teológicamente, de que el Espíritu Santo baja, digamos, aquí usa la forma de paloma, para poder tener como la certeza de las figuras. Pero el Espíritu Santo tiene muchas formas de figura: el agua, el aceite, la paloma, la nube, la luz. Son muchas las figuras que nos presenta el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces ya veremos pues que la paloma está presente en los dos lugares. Y la rama de olivo y el aceite, que servía para consagrar a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes, aquí lo que pasa es que cuando la persona es bautizada, se le confiere ser profeta, ser rey y ser sacerdote. Profeta, porque todo bautizado tiene en sí el Espíritu Santo para poder proclamar la palabra de Dios. Rey, porque el hombre, con la gracia que le confiere el Espíritu Santo, es capaz de dominarse a sí mismo. Es capaz de rechazar el pecado y de vivir gloriosamente para Dios. Y sacerdote, porque el bautismo nos hace capaces de ofrecer oraciones y sacrificios a Dios. Y finalmente tenemos acá: y una voz que salía de los cielos decía, la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Entonces, tenemos que, una vez se realiza el bautismo, Dios dice: Este es mi Hijo amado. Lo que ya les había explicado acá. La iglesia nos hace familia. ¿Por qué? Porque nos hace todos hijos amados de Dios al aceptar el bautismo.
Entonces, estas son las figuras que nos presenta el bautismo. Vamos a ver una confirmación más. Leeremos primera carta de Corintios 12, 13. El cuerpo humano, que tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos. Entonces todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Ya Efesios y Colosenses nos dirán, el cuerpo de Cristo es la iglesia, porque Cristo es cabeza, cabeza del cuerpo, cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, aquí les dejo este segundo capítulo. Tenemos pues mucho para reflexionar. El bautismo se nos ha dado gratis, porque la iglesia, Dios ha dejado el poder en la iglesia para que se nos abran los cielos. Por medio del bautismo derrotamos el pecado y el hombre encuentra la salvación en Cristo Jesús. Entonces, esforcémonos siempre por mantener el Espíritu Santo. Cada vez que cometemos pecado, hacemos que el Espíritu Santo y la gracia santificante conferida en el bautismo se aleje de nosotros. Y sin esta gracia somos incapaces de agradar a Dios. Entonces luchemos siempre por llevar una vida santa de la mano del Espíritu Santo y aprovechemos siempre esta gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.